Este es el momento exacto en que dejas de ser un padre y te conviertes en un cajero automático, pensé, mientras mi hija Laura me explicaba con una sonrisa radiante por qué el presupuesto de su boda había vuelto a duplicarse. Sostenía una taza de café con manos firmes, pero por dentro sentía cómo se resquebrajaba algo que había tardado una vida en construir: la confianza. Cada palabra suya, cada mirada cómplice que intercambiaba con su prometido Ricardo, era una pequeña traición envuelta en papel de seda y lazos de colores pastel. Me miraban pero no me veían. Veían una chequera, una fuente inagotable de recursos para financiar el gran teatro de sus vidas. Una función en la que claramente yo no tenía un papel protagónico, sino el de un simple patrocinador cuyo nombre apenas aparecería en los créditos finales. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Armando. Tengo 65 años y durante más de 40 me dediqué a la ingeniería civil, construyendo no solo edificios, sino un patrimonio desde la nada. Soy un hombre de hábitos sencillos. Mi reloj no presume de marca sino de precisión, y mi ropa está hecha para durar, no para impresionar. Enviudé cuando Laura era apenas una niña, y volqué toda mi existencia en darle todo lo que yo no tuve. Quizás ese fue mi gran error. Le di tanto que nunca aprendió el valor de las cosas, solo su precio. La vi crecer, convertirse en una mujer inteligente y hermosa, pero algo cambió en ella desde que Ricardo apareció en su vida. Él provenía de una familia con un apellido resonante, pero con las arcas vacías, y en sus ojos vi un hambre que no era de amor, sino de oportunidad. Esa tarde de domingo, en la sala de mi casa, la mesa de centro parecía el cuartel general de una campaña militar. Catálogos de flores exóticas, presupuestos para un banquete de 6 platos y muestras de invitaciones grabadas en oro se apilaban como si fueran documentos de Estado. Laura hablaba de mantener un estándar, una frase que repetía como un mantra que Ricardo le había enseñado. Papá, es que la familia de Ricardo espera cierto nivel, ¿entiendes? Le decía, y en ese ¿entiendes? No había una pregunta, sino una orden. Ricardo asentía con una expresión de solemne gravedad, como si el destino del mundo dependiera de la elección del canapé correcto. Yo servía más café, observando en silencio su coreografía de la codicia, el baile perfectamente ensayado de 2 personas que habían confundido el lujo con la felicidad. La conversación giraba en torno a detalles cada vez más absurdos y costosos. Hablaban de contratar a un famoso diseñador floral de Milán, de alquilar una flota de autos de lujo para los invitados y de la imperiosa necesidad de que la tarta nupcial tuviera 7 pisos, cada uno con un sabor diferente traído de una parte del mundo. Ricardo, con su tono salamero, acotaba: Armando, usted sabe que esto es una inversión. Es la imagen de la familia, nuestra entrada en la sociedad. Yo asentía lentamente, con una leve sonrisa que ellos interpretaban como aprobación, pero que en realidad era el velo que cubría mi creciente certeza. No estaban construyendo un futuro juntos. Estaban montando una producción de Hollywood con mi dinero, y yo era el productor ejecutivo al que mantenían al margen de las decisiones creativas. El punto culminante de su actuación llegó cuando discutieron el lugar de la celebración. Laura suspiró teatralmente y dijo: Mi sueño siempre ha sido casarme en el castillo de Valdoria, papá. Es tan elegante. Dan nosotros. Ricardo la apoyó de inmediato, mencionando que sus contactos podrían facilitar la reserva, aunque insinuó que el costo sería astronómico. No te preocupes por eso, hija, le dije, y vi cómo sus ojos brillaban, no de gratitud, sino de triunfo. En ese instante no vi a mi pequeña, la niña a la que le leía cuentos por la noche. Vi a una extraña, una marioneta cuyos hilos eran movidos con destreza por la ambición de su prometido. La decisión ya estaba tomada en mi interior,
pero necesitaba una prueba final, una evidencia irrefutable que justificara la tormenta que estaba a punto de desatar. Esa prueba no tardó en llegar. Mi desconfianza, que había sido una pequeña semilla durante meses, ya era un árbol robusto. Siempre insistí en pagar a los proveedores directamente, una medida que justifiqué como una forma de organización, pero que en realidad me daba el control y el registro de cada movimiento. Revisando los extractos de la tarjeta de crédito que les había facilitado para gastos menores, una transacción me llamó la atención. No era una floristería ni una tienda de trajes, sino un pago de 5.000 euros a una agencia de talentos escénicos. Mi corazón se aceleró, no por la sorpresa, sino por la confirmación. Era una pieza que no encajaba en el rompecabezas de una boda, a menos que la boda misma fuera una farsa. Mi mente, entrenada durante décadas para analizar planos y detectar fallos estructurales, empezó a trabajar a toda velocidad. Recordé que Laura había dejado su viejo ordenador portátil en el estudio de casa cuando se mudó. Dijo que ya no lo necesitaba. Movido por un impulso que era una mezcla de dolor y necesidad de certeza, lo encendí. La pantalla cobró vida y, con ella, una ventana de correo electrónico que había quedado abierta. Era su cuenta personal, un portal a su vida secreta. Sin dudarlo, busqué el nombre de la agencia de talentos en la barra de búsqueda. El resultado apareció al instante. Un correo con el asunto: contrato de servicios actorales, evento Valdoria. El aire se volvió denso en la habitación mientras abría el archivo adjunto. Era un contrato detallado. Un actor profesional, de nombre Jean-Pierre Dubois, había sido contratado para interpretar un papel muy específico durante la boda. Mis ojos recorrieron las líneas, y cada palabra era un martillazo en el alma. El papel que debía interpretar era el de padre de la novia, un supuesto magnate naviero con acento francés, un hombre sofisticado que encajaría mejor con la élite que asistiría al evento. Mi papel, el del verdadero padre, el hombre que había financiado hasta el último pétalo de rosa de esa farsa, quedaba relegado al de un simple invitado de segunda fila. El contrato no solo especificaba el guión del actor, sus gestos y su vestuario, sino que incluía un anexo con notas escritas por Ricardo y Laura. Eran descripciones sobre mí, instrucciones para el actor sobre cómo manejar mi presencia. Armando es un hombre simple, de campo. Evitar conversaciones profundas, no entenderá de negocios o arte, decía una nota. Viste de forma anticuada, hay que asegurarse de que su asiento esté en una mesa discreta para no desentonar, decía otra. Me describían no como a un padre, sino como a un obstáculo, una vergüenza que debía ser cuidadosamente gestionada y ocultada para no manchar el brillo de su gran día. Cerré el ordenador portátil. No había gritos, no había lágrimas. En su lugar, un silencio glacial se apoderó de mí. El dolor era inmenso, una herida profunda que sangraba por dentro. Pero sobre ese dolor se erigió una calma fría, una claridad de propósito que nunca antes había sentido. La imagen de mi hija riendo y planeando cómo humillarme se grabó a fuego en mi mente. Aquel documento no era solo un contrato para un actor, era la sentencia de muerte de la relación que una vez tuvimos. Y fue también el sello de aprobación final para el plan que, sin saberlo ellos, yo ya había comenzado a construir pieza por pieza. La traición era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. No se trataba solo de dinero. Se trataba de un desprecio absoluto por quién era yo, por todo lo que representaba. Habían decidido borrarme de mi propia historia, sustituirme por una versión más glamurosa y aceptable para su círculo de vanidad. Sentado en la oscuridad de mi estudio, con el eco de sus risas aún en mi mente, no sentí rabia. Sentí una determinación de acero. No buscaría venganza, buscaría justicia. Una justicia restaurativa. Una lección tan bien diseñada y ejecutada que jamás podrían olvidarla. El escenario de su gran obra ya estaba elegido, el castillo de Valdoria. Pero el director de la obra, el que escribiría el acto final, sería yo.
El descubrimiento del contrato fue el catalizador que transformó mi dolor en un propósito inquebrantable. Ya no había lugar para la duda o la autocompasión. En su lugar emergió una frialdad que no sabía que poseía, la misma precisión y lógica que aplicaba a mis proyectos de ingeniería. Un edificio mal construido se derrumba, una vida sin cimientos de honestidad también. Mi hija y su prometido habían construido su futuro sobre una base de mentiras, y yo, como el ingeniero de mi propia vida y legado, tenía la obligación de demoler esa estructura antes de que causara un daño irreparable. No era un acto de venganza, sino de responsabilidad. Decidí que no iba a destruir a mi hija, sino a la persona en la que se había convertido, para darle la oportunidad, por remota que fuera, de reconstruirse desde los cimientos. Mi reacción no fue la de un padre herido que estalla en furia, sino la de un estratega que encuentra al enemigo en una posición vulnerable. La ira es un fuego que consume rápidamente, pero la justicia es un metal que se forja con paciencia y precisión. Comprendí que su mayor debilidad era su arrogancia, su absoluta convicción de que yo era un hombre simple, predecible y fácil de manipular. Y esa misma percepción que ellos tenían de mí se convertiría en mi mejor arma. Jugaría el papel que me habían asignado, el del padre bonachón y algo anticuado que no entiende el mundo moderno, mientras en la sombra movía las piezas de un tablero que ellos ni siquiera sabían que existía. Cada sonrisa complaciente, cada cheque firmado sin preguntas, sería un paso más para acercarlos al abismo que ellos mismos habían cavado. El primer paso fue una llamada a Miguel, mi abogado y amigo desde hace más de 30 años. Nos reunimos en su despacho, un lugar que olía a libros viejos y a confianza. Le expuse la situación sin rodeos, deslizando sobre la mesa de caoba una copia del contrato del actor. Vi cómo su expresión cambiaba de la cordialidad profesional a una indignación contenida. Escuchó cada palabra en silencio, sus dedos entrelazados sobre la mesa, y cuando terminé, simplemente asintió. Armando, esto no es solo una falta de respeto, es un fraude con todas las letras. Dime qué necesitas, dijo. Su calma y su lealtad fueron el primer pilar de mi plan. No estaba solo en esto. Tenía a mi lado la fuerza de la ley y la amistad. Mi instrucción fue clara y metódica. Quiero reestructurar todo mi patrimonio, Miguel, todo. Trabajamos durante días para transferir cada propiedad, cada inversión, cada céntimo a un fondo fiduciario blindado. Este no era un simple mecanismo legal, era una obra de arte de la jurisprudencia. El acceso de Laura a ese fondo quedaba condicionado a cláusulas de comportamiento y mérito extremadamente estrictas. Para recibir cualquier beneficio, tendría que demostrar, a través de informes de un comité evaluador, un empleo estable, responsabilidad financiera y una rehabilitación moral completa, incluyendo terapia. No la estaba desheredando. Le estaba dejando un mapa para volver a ser una persona de valor, pero el camino tendría que recorrerlo sola y a pie. Mientras Miguel se encargaba de la fortaleza legal, yo me dediqué a la estrategia financiera. Mi insistencia en pagar directamente a cada proveedor de la boda se convirtió en mi principal herramienta de investigación. Dejé de ser un simple cliente para convertirme en un conversador interesado. En cada reunión hacía preguntas, mostraba curiosidad por sus negocios, y poco a poco las piezas de un rompecabezas mucho más oscuro comenzaron a encajar. Descubrí un patrón de comportamiento de Ricardo que iba más allá de la manipulación emocional hacia mí. Estaba ejecutando un esquema de comisiones y sobreprecios, una red de pequeñas estafas que inflaban el costo de la boda para desviar fondos directamente a sus bolsillos, con la completa complicidad de Laura. El siguiente movimiento fue el más audaz, la trampa del castillo de Valdoria. Su sueño se convertiría en su pesadilla. Recordé que el conglomerado propietario del castillo pertenecía a un viejo socio y amigo, Javier,
un hombre hecho a sí mismo como yo, con un profundo desprecio por los parásitos sociales. Lo llamé y le conté toda la historia, desde las manipulaciones de Laura hasta el contrato del actor. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa seca. Armando, ¿qué hijos de...? Por supuesto que te ayudaré. No solo eso, me encargaré personalmente de que la función sea inolvidable. Considera el castillo tuyo para esa noche. El escenario estaba asegurado. El plan que trazamos con Javier era de una elegancia cruel. Permitiríamos que Laura y Ricardo creyeran que habían conseguido el lugar a través de los influyentes contactos de Ricardo para inflar aún más su ego. Javier se presentaría como el director de eventos del castillo, un empleado servicial que estaría a su entera disposición. En realidad sería mis ojos y oídos, supervisando cada detalle y asegurándose de que el equipo técnico para mi presentación final estuviera perfectamente instalado y oculto. Él sería el maestro de ceremonias que en el momento culminante tomaría el micrófono y daría paso al verdadero anfitrión de la noche. La humillación no sería solo privada, sería pública y teatral. Paralelamente comencé a recopilar pruebas de manera sistemática. Guardé copias de cada correo electrónico, cada mensaje de texto en el que discutían cómo manejarme o se burlaban de mi ingenuidad. Creé un archivo digital encriptado, una cronología de su traición. Pero necesitaba más, necesitaba sus propias voces confirmando sus intenciones. Adquirí una pequeña grabadora digital, tan discreta como un bolígrafo, y comencé a llevarla a nuestras reuniones. Me sentía sucio, como un espía en mi propia familia, pero el recuerdo de aquellas notas en el contrato del actor ahogaba cualquier sentimiento de culpa. La verdad, para ser irrefutable, a veces necesita ser capturada. Mi comportamiento hacia ellos se volvió ejemplar. Me convertí en la personificación del padre perfecto y generoso. Querían una fuente de champán de 3 metros de altura. Claro, hija, lo que te haga feliz. ¿Un cuarteto de cuerda traído de Viena? Una idea excelente, Ricardo. Aportará un toque de clase. Cada nueva extravagancia era aprobada con una sonrisa y una transferencia bancaria. Los veía engordar de soberbia, convencidos de su éxito. No se daban cuenta de que yo no estaba construyendo su boda de ensueño, sino su jaula de oro, y ellos mismos me estaban pasando los barrotes uno a uno, agradeciéndome por el privilegio. En una de mis visitas al organizador de bodas para realizar un pago, entablé una conversación casual. Alabé su profesionalidad y le pregunté cómo manejaba a clientes tan exigentes como Ricardo. El hombre, tras asegurarse de que nadie nos oía, suspiró y me confesó que Ricardo le había exigido un retorno del 10% en efectivo de todos los pagos que yo hacía, amenazando con cancelar el contrato si no cooperaba. Era extorsión, simple y llana. Le pedí una declaración firmada, prometiéndole que no sufriría ninguna consecuencia. Aceptó, aliviado de poder desahogarse. La carpeta de pruebas se hacía más y más gruesa. Mi investigación me llevó también a la florista. Laura había insistido en unas orquídeas negras muy raras que, según ella, solo se podían importar de una región específica de Asia. El presupuesto era desorbitado. Visité a la florista, una mujer amable y trabajadora, y le expresé mi admiración por su logística. Ella, con cierta vergüenza, me admitió que las flores eran cultivadas en un invernadero a 50 kilómetros de la ciudad, pero que Ricardo le había ordenado triplicar el precio en la factura y darle la diferencia. Le aseguré que mi problema no era con ella y obtuve otra prueba documental de su fraude. El actor contratado, Jean-Pierre Dubois, también se convirtió en un objetivo. A través de Miguel, contratamos a un investigador privado para que elaborara un perfil completo. El resultado fue casi cómico. El supuesto magnate naviero europeo era un actor de teatro con poca suerte, con un historial de pequeños timos y deudas de juego. Había participado en varios esquemas para estafar a personas mayores.
Esta información sería oro puro. La idea de exponer a este farsante delante de todos los invitados sofisticados de Ricardo me produjo una sombría satisfacción. Su intento de reemplazarme se volvería contra ellos de la forma más espectacular posible. La investigación se extendió a la familia de Ricardo. El investigador descubrió lo que yo ya sospechaba. El apellido era lo único de valor que les quedaba. Vivían ahogados por las deudas, manteniendo una fachada de opulencia a base de créditos y préstamos. La boda no era solo un evento social para ellos, era un rescate financiero desesperado. Laura no era la novia de su hijo, era su boleto de lotería y yo era el premio gordo. Su motivación no era la ambición, sino la pura y dura desesperación, lo que los hacía aún más peligrosos y despreciables a mis ojos. Una tarde, mientras tomábamos un café para discutir los últimos detalles, dejé la grabadora sobre la mesa junto a mi teléfono. Hablaban con libertad, creyéndome absorto en la lectura de un menú. Escuché a Laura reírse y decir: «Papá es tan tierno. Cree que todo esto es por amor. Vive en el siglo pasado. No entiende cómo funciona el mundo ahora». Ricardo añadió: «Déjalo, querida. Lo importante es que siga firmando los cheques. Cuando nos casemos, ya le convenceré yo para que me deje modernizar sus negocios». Planeaban no solo usar mi dinero, sino arrebatármelo todo. Esa grabación fue la pieza más dolorosa y a la vez la más poderosa de mi arsenal. La conversación sobre el vestido de novia fue otro momento revelador. Costaba una cifra exorbitante, 25.000 euros. Laura lo describió con lágrimas de felicidad en los ojos y yo interpreté mi papel, diciéndole lo hermosa que se vería. Más tarde, una llamada discreta de la oficina de Miguel a la boutique de alta costura confirmó mis sospechas. El vestido costaba 15.000 euros. Los 10.000 restantes habían sido devueltos a Ricardo en un sobre cerrado. Estaban robándome en la cara con una sonrisa, convirtiendo el símbolo más sagrado de una boda en otra de sus vulgares transacciones. Las semanas previas a la boda fueron una tortura silenciosa. Tenía que interactuar con ellos, sonreír, abrazar a mi hija, y en cada gesto sentía el veneno de su engaño. Cada noche repasaba las pruebas, no con ira, sino con la frialdad de un fiscal preparando su caso. Cada factura inflada, cada mentira grabada, cada testimonio de los proveedores estafados reforzaba mi convicción. No había vuelta atrás. Estaba construyendo un caso tan sólido, tan irrefutable, que cuando la verdad saliera a la luz, no tendrían escapatoria ni excusa posible. Para la ejecución final, contraté a un editor de documentales a través de una empresa de producción. Le entregué todo el material bajo un estricto acuerdo de confidencialidad. Le pedí que creara un vídeo de no más de 10 minutos, una presentación sobria, casi clínica. Quería que los hechos hablaran por sí mismos. El vídeo entrelazaría fragmentos del contrato del actor, con su descripción humillante de mí, con las facturas falsas, y culminaría con los clips de audio de sus propias voces, riéndose de mi ingenuidad y planeando su toma de control. Sería una bomba de relojería programada para estallar en el clímax de su celebración. Mientras el vídeo se producía, Miguel terminaba de redactar los documentos legales que les presentaría esa noche. Estaba todo: la solicitud de anulación del matrimonio por fraude, un acuerdo de reembolso vinculante por cada céntimo gastado y una notificación formal de los términos del nuevo fondo fiduciario. No habría negociación. Aceptarían mis términos o al día siguiente presentaría una denuncia penal por fraude y extorsión, acompañada de todo el dossier de pruebas, no solo a la policía, sino a los pocos acreedores que aún confiaban en la familia de Ricardo. La víspera de la boda me reuní con Javier en el castillo. El salón principal estaba espectacularmente decorado, una belleza irónica que contrastaba con la fealdad que estaba a punto de desvelarse. Revisamos la posición de las pantallas gigantes, ocultas tras unos tapices medievales, el sistema de sonido y las luces.
Todo estaba sincronizado con la precisión de un reloj suizo. Javier, en su papel de eficiente director de eventos, me dio una palmada en el hombro. «Mañana Armando se hará justicia», dijo con una mirada de acero. Esa noche Laura me llamó. Su voz era un torrente de dulzura artificial. «Hola, papá. Solo llamaba para decirte que mañana no te preocupes por nada. Relájate y disfruta. Sabemos que todo este lujo no es tu ambiente, pero lo importante es que estés allí». La condescendencia en sus palabras era tan densa que casi podía tocarla. «Claro, hija. No me lo perdería por nada del mundo», respondí con la voz más cálida que pude fingir. Colgué el teléfono. Miré por la ventana hacia la oscuridad de la noche y por primera vez en meses sentí una calma absoluta. La trampa estaba perfectamente montada. La función estaba a punto de comenzar. El día de la boda amaneció con un sol radiante, una cruel ironía de la naturaleza que parecía querer poner un velo dorado sobre la farsa que estaba a punto de representarse. En la primera fila de la ceremonia vi a mi hija, deslumbrante con su vestido de 25.000 euros, caminar hacia el altar del brazo de un actor. El hombre, Jean-Pierre, interpretaba su papel con una convicción admirable, sonriendo con una calidez paternal que era pura técnica. Laura y Ricardo intercambiaban miradas de triunfo, convencidos de que su obra maestra se desarrollaba sin contratiempos. Yo, sentado en la tercera fila, en la mesa discreta que habían asignado para mí, era un espectador más. Observaba la opulencia del castillo, las flores exóticas, escuchaba el cuarteto de Viena y sentía una calma gélida. Cada detalle de esa perfección era una pieza del mecanismo de la trampa que pronto se cerraría sobre ellos. La recepción fue la apoteosis de su arrogancia. Los invitados, una selecta multitud de empresarios, socialités y viejas fortunas, elogiaban el buen gusto y la magnificencia del evento. Los padres de Ricardo, inflados de orgullo, paseaban por el salón aceptando felicitaciones, como si fueran los artífices de tal proeza. Ricardo, con una copa de champán en la mano, daba discursos improvisados sobre el honor y la unión de dos grandes familias, mientras Laura sonreía a su lado, la viva imagen de la felicidad comprada. Yo permanecía en mi rincón, observando, asintiendo a quien me saludaba. Mi simple presencia era la confirmación de su mentira. Esperaba mi señal, el momento preciso que habíamos ensayado con Javier, el instante en que el telón caería estrepitosamente. Ese momento llegó después de los postres, durante el tiempo reservado para los discursos. Javier, en su impecable papel de maestro de ceremonias, subió al estrado. Y ahora, anunció con voz potente, para celebrar la maravillosa unión de Laura y Ricardo, los novios han querido compartir con todos nosotros un vídeo muy especial que resume su historia de amor. Vi a Laura apretar la mano de Ricardo, susurrándole algo al oído. Ambos miraban a las pantallas gigantes con sonrisas radiantes, esperando ver un montaje de sus viajes y sus momentos felices. El murmullo de expectación llenó el gran salón. Era la hora. La función final iba a comenzar. Las luces se atenuaron y un silencio expectante se apoderó de la sala. Pero en las pantallas no apareció la foto de una pareja sonriente en París. Lo que apareció, en una nítida resolución 4K, fue la primera página del contrato de Jean-Pierre Dubois, con el concepto Servicios Actorales, interpretación de padre de la novia, subrayado en rojo. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Las sonrisas de Laura y Ricardo se congelaron instantáneamente, transformándose en máscaras de pánico y confusión. Antes de que pudieran reaccionar, el vídeo pasó a mostrar las facturas infladas, los presupuestos fraudulentos, todo ello mientras una voz en off, la mía, explicaba con calma cada transacción. El clímax del vídeo fue el audio. La acústica del salón era perfecta, y las voces de Laura y Ricardo llenaron cada rincón. Se escuchó su risa mientras se burlaban de mi ingenuidad,
La voz de Laura diciendo que yo vivía en el siglo pasado. La de Ricardo detallando sus planes para apoderarse de mi empresa. El silencio en la sala era ahora sepulcral, roto solo por algún jadeo de incredulidad. Vi los rostros de los padres de Ricardo descomponerse, su orgullo transformado en una mueca de horror y humillación pública. Miraban a su hijo no con decepción, sino con un desprecio absoluto. La bomba había estallado y la onda expansiva acababa de empezar a arrasarlo todo. El vídeo terminó, dejando en la pantalla mi nombre completo y mi firma. Las luces subieron lentamente, revelando un mar de rostros atónitos. La voz de Javier resonó de nuevo, solemne y atronadora. Y ahora, unas palabras del hombre que no solo ha pagado por cada detalle de esta fiesta, sino que es el verdadero anfitrión de esta noche. Por favor, reciban con un aplauso al padre de la novia, Armando. Todas las miradas se giraron hacia mí. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia el centro del salón, no con rabia, sino con la autoridad tranquila de quien ha recuperado lo que es suyo. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Mi discurso fue breve, preciso y devastador. Buenas noches. Como acaban de ver, esta celebración se ha construido sobre una base de fraude y engaño. Por lo tanto, doy por concluido este evento. Les invito a todos ustedes, los invitados, a que disfruten de la comida y la bebida, ya que han sido pagadas con dinero honesto y el trabajo de toda una vida. En cuanto a la novia y el novio, hice una pausa, mirándolos directamente. Se reunirán conmigo y mi abogado en la biblioteca de inmediato. Gracias. Di media vuelta y me dirigí hacia la biblioteca sin mirar atrás, sabiendo que el caos y la justicia empezarían a actuar por sí solos. La reacción de Laura fue un grito ahogado, una mezcla de furia y desesperación. Su rostro, antes radiante, era ahora un mapa de la humillación. Buscó con la mirada a Ricardo, pero él no la miraba. Tenía los ojos fijos en sus padres, quienes le negaban con la cabeza una sentencia silenciosa y definitiva. La fachada que habían construido con tanto esmero no se había agrietado, se había hecho añicos y los fragmentos cortaban el aire con la verdad de su codicia. Su sueño de estatus y aceptación se había convertido en una pesadilla pública ante las mismas personas que pretendían impresionar. Ricardo, en un último y patético intento de salvar la situación, trató de arrebatarle el micrófono a Javier, balbuceando algo sobre una broma de mal gusto, un terrible malentendido, pero era inútil. Nadie le creía. La evidencia había sido demasiado clara, demasiado contundente. Los invitados comenzaron a levantarse de sus mesas, no con indignación, sino con una especie de vergüenza ajena. Se marchaban en silencio, evitando mirar a la pareja caída en desgracia. Sus susurros eran el epitafio de la reputación que Ricardo y Laura habían intentado fabricar. En cuestión de minutos, su estatus social se había evaporado. Javier, con una discreta señal a dos miembros de seguridad del castillo, los escoltó hacia la biblioteca. Su paseo por el salón fue un viacrucis. Ya no eran los anfitriones de una fiesta deslumbrante, sino dos acusados caminando hacia su juicio. Los pocos invitados que quedaban los miraban con una mezcla de lástima y desdén. Cada paso que daban era un recordatorio de la altura desde la que acababan de caer. La alfombra roja se había convertido en un pasillo de la vergüenza y al final del camino les esperaba la fría realidad de sus actos. Dentro de la biblioteca, Miguel los esperaba sentado a una gran mesa de roble. Los documentos estaban perfectamente dispuestos frente a él. La atmósfera era fúnebre. Yo tomé asiento en la cabecera, indicándoles con un gesto que permanecieran de pie. Por primera vez, los vi despojados de toda su arrogancia, temblando ligeramente, como dos niños sorprendidos en pleno acto de vandalismo. Se había acabado el teatro. Se habían apagado las luces. Solo quedaba la cruda verdad y las consecuencias que de ella se derivaban.
Expuse mis términos con una voz monótona, sin rastro de emoción. El matrimonio se anularía basándose en el fraude. Deberían firmar un acuerdo legalmente vinculante para devolver hasta el último céntimo que habían estafado, lo que implicaría años de trabajo. Todo mi apoyo financiero, presente y futuro, quedaba permanentemente cortado. El acceso de Laura al fondo fiduciario quedaba supeditado a las estrictas cláusulas de rehabilitación que ya conocía. La alternativa era sencilla. Al día siguiente, todas las pruebas se presentarían ante las autoridades y se iniciaría un proceso penal. Vi cómo el último atisbo de esperanza se desvanecía de sus rostros. La primera reacción de Ricardo fue buscar ayuda externa. Sacó su teléfono para llamar a su padre, suplicando con la mirada. Le permití hacer la llamada. Pude escuchar perfectamente la voz gélida y furiosa de su padre al otro lado. Nos has humillado. Has destruido el poco crédito que nos quedaba. No vuelvas a llamarnos nunca más. Para nosotros estás muerto. La llamada se cortó. Ricardo se quedó pálido, con el teléfono en la mano, comprendiendo que su red de seguridad, su apellido, su familia, acababa de repudiarlo de la forma más brutal posible. Estaba completamente solo. Fue entonces cuando Laura explotó. Las lágrimas corrían por su rostro, mezcladas con el maquillaje de novia. ¿Cómo has podido hacerme esto? Soy tu hija. Has arruinado mi vida, gritó, su voz rota por la histeria. La miré fijamente y mi respuesta fue tan fría como un bisturí. Yo no he arruinado tu vida. Te he dado la única oportunidad que tenías de empezar a vivir una de verdad. La persona que eras hasta hoy se ha arruinado a sí misma. Esto no es un castigo, Laura, es una consecuencia. Mis palabras parecieron golpearla con más fuerza que una bofetada. Obligados por las circunstancias, sin ninguna otra opción viable, firmaron los documentos. Miguel les explicó cada cláusula, asegurándose de que entendían la magnitud de sus obligaciones. Sus manos temblorosas apenas podían sostener el bolígrafo. Cada firma era un clavo más en el ataúd de la vida de lujo y opulencia que habían planeado. No solo estaban firmando papeles legales, estaban firmando su renuncia a la fantasía y su aceptación de una dura y larga penitencia. El sonido de la pluma sobre el papel fue el único sonido en la habitación durante varios minutos. Una vez firmado todo, fueron escoltados fuera de la biblioteca y del castillo. La fiesta había terminado. Los pasillos estaban vacíos y en silencio. Las luces se estaban apagando. Afuera, en la majestuosa entrada, no les esperaba ninguna limusina. Se les informó que debían llamar a un taxi. El lujoso coche nupcial que yo había alquilado ya había sido devuelto. Verlos allí de pie en la fría noche, ella con su carísimo vestido de novia y él con su smoking, esperando un simple taxi, fue la imagen perfecta de su caída, de la cima de la opulencia a la más absoluta vulgaridad. La noticia del escándalo se propagó a la velocidad de la luz. A la mañana siguiente, las redes sociales y los círculos de la alta sociedad bullían con la historia de la boda fantasma. Los teléfonos de Laura y Ricardo, que esperaban llenar de mensajes de felicitación, se inundaron de llamadas de periodistas, de conocidos exigiendo explicaciones y de amigos que, de la noche a la mañana, ya no lo eran. Se habían convertido en los parias de la ciudad, los protagonistas de un cuento con moraleja sobre la codicia y el engaño. Ricardo, desesperado por salvar algo de su naufragio, intentó contactar con algunos de los empresarios que habían asistido a la boda, hombres con los que esperaba hacer negocios. La respuesta fue unánime y brutal. Nadie quería asociarse con un estafador que no había dudado en engañar al padre de su propia esposa. Su reputación, el único activo real que poseía, se había vuelto tóxica. Las puertas que tanto se había esforzado en abrir se le cerraron en la cara con una fuerza atronadora. El vínculo entre Laura y Ricardo, que nunca se había basado en el amor, no pudo soportar el peso del desastre.
La confrontación final tuvo lugar en el pequeño apartamento que yo les pagaba, cuyo contrato de alquiler estaba a punto de ser cancelado. Sin la promesa de mi dinero para mantenerlos unidos, su relación se desintegró en un torbellino de acusaciones y reproches. Él la culpó por su incapacidad para controlarme, llamándola débil e inútil. Ella le echó en cara su avaricia desmedida que los había llevado a la ruina. Fue entonces cuando Ricardo mostró su verdadera naturaleza, despojado de cualquier artificio. Al darse cuenta de que el juego había terminado y no había más dinero que obtener, hizo una maleta. Antes de irse, se volvió hacia Laura y le espetó las palabras más crueles que ella probablemente había oído jamás. Tu único valor era la cartera de tu padre, y ahora la has perdido. No me sirves para nada. Se marchó dando un portazo, dejándola sola en medio del salón, rodeada de cajas de regalos de boda que nunca serían abiertos. Por primera vez en su vida, Laura se encontró completamente sola, sin prometido, sin el respaldo económico de su padre, sin amigos que contestaran a sus llamadas y a punto de ser desahuciada. El castillo de naipes en el que vivía se había derrumbado y ella estaba atrapada bajo los escombros. La realidad, esa cosa que siempre había logrado evitar gracias a mi dinero, la golpeó con la fuerza de un huracán. Tenía 28 años y tenía que empezar de cero, pero desde un punto de partida mucho más bajo, desde el fondo de un pozo de deudas y vergüenza. Todo esto lo supe a través de los informes de Miguel, que se encargaba de ejecutar las consecuencias de manera impersonal y eficiente. Yo me mantuve a distancia, permitiendo que el peso de sus acciones hiciera su trabajo. No sentía placer en su sufrimiento, pero entendía su necesidad. Era como una cirugía dolorosa. A veces hay que cortar profundo para extirpar el tumor y dar al paciente una oportunidad de sanar. Laura estaba en la fase más crítica del postoperatorio, sola y enfrentándose a un dolor que nunca había conocido. La familia de Ricardo, para salvar las apariencias, emitió un comunicado en un periódico local anunciando que rompían toda relación con su hijo debido a sus acciones deshonrosas e inaceptables. Lo repudiaron públicamente para proteger su ya maltrecho nombre. Ricardo desapareció, se convirtió en un fantasma. Supe meses después que trabajaba en un almacén en otra ciudad, un final anónimo y patético para sus grandiosas ambiciones. Había volado demasiado cerca del sol con alas de cera y la caída había sido fatal. Finalmente, una semana después de la boda cancelada, la oficina de Miguel recibió una llamada. Era Laura. Su voz era apenas un susurro. No pidió hablar conmigo. No pidió perdón. Simplemente dijo que aceptaba todas las condiciones del acuerdo de reembolso y que estaba lista para empezar a cumplirlo. Era la voz de la rendición incondicional. Las consecuencias habían sido plenamente aplicadas. La fase de demolición había concluido. El terreno estaba arrasado, listo para ver si algún día podría volver a crecer allí. El inicio de la nueva vida de Laura fue una caída libre, un descenso abrupto y sin paracaídas a una realidad que hasta entonces solo conocía por las películas. El primer paso fue el desalojo del lujoso apartamento. Miguel se encargó de ejecutar la orden con una eficiencia impersonal. De un día para otro, se vio en la calle, con 2 maletas llenas de ropa de diseñador que ahora no valían nada. Descubrió rápidamente que las amistades que había cultivado se evaporaban ante la primera petición de ayuda. Tras un par de noches incómodas en el sofá de una conocida, se encontró completamente sola, enfrentada al frío anonimato de una ciudad que ya no la reconocía como una de sus privilegiadas. Como parte del plan de rehabilitación, la oficina de Miguel le consiguió un trabajo a través de una agencia de empleo temporal. No era en una oficina elegante ni en una boutique de moda. Su primer empleo fue como parte del personal de limpieza en un hotel de 3 estrellas en las afueras de la ciudad. El contraste fue brutal.
Sus manos, acostumbradas a las manicuras, ahora se agrietaban por los productos químicos. Su cuerpo, acostumbrado a las clases de yoga, ahora sufría con el esfuerzo físico de hacer camas y limpiar baños. Cada día era un ejercicio de humillación, una confrontación directa con la vida que siempre había despreciado desde la distancia. La primera cuota del plan de reembolso llegó por correo a la modesta habitación que había conseguido alquilar en un piso compartido. Ver la cifra total de la deuda impresa en el papel fue como un golpe físico. El coste de la boda, que en su momento le pareció una gloriosa inversión en su futuro, se revelaba ahora como una lápida, una deuda astronómica que la encadenaba a años de trabajo y sacrificio. Esa cifra no solo representaba dinero, representaba el precio de su arrogancia, de su ceguera y de su traición. Por primera vez, comprendió la magnitud del abismo en el que se había precipitado. Las sesiones de terapia obligatorias comenzaron con una hostilidad palpable. Durante las primeras semanas, Laura usó su tiempo para desahogar su rabia contra mí, contra Ricardo, contra el mundo. Me culpaba de haberla humillado, de haberle arrebatado su vida por un capricho cruel. La terapeuta, una mujer experimentada y serena, la escuchaba pacientemente, sin juzgarla, pero sin permitirle eludir su propia responsabilidad. Con preguntas sutiles y una lógica implacable, comenzó a desmantelar el castillo de autoengaño en el que Laura se había refugiado, obligándola a mirar por primera vez su propio reflejo en el espejo de sus acciones. Su nuevo hogar era un microcosmos de su nueva vida. Una pequeña habitación con una cama individual, un armario desvencijado y una ventana que daba a un patio interior ruidoso. El baño era compartido con otros 3 inquilinos, y la cocina siempre olía a una mezcla de frituras y desinfectante barato. El silencio y el espacio de la casa de su infancia eran un recuerdo lejano, casi de otra vida. Esta nueva realidad, con su crudeza y su falta de comodidades, la obligaba a estar presente, a confrontar cada momento sin el bálsamo anestésico del lujo y la distracción. Hubo un momento, unas semanas después de empezar su nueva rutina, en que tocó fondo. Fue una noche de lluvia, sola en su diminuta habitación, con el cuerpo dolorido por el trabajo y el alma vacía. El peso de su soledad, de la vergüenza y de la interminable deuda que tenía por delante la aplastó. Se derrumbó en la cama, sollozando, no con la rabia teatral de antes, sino con el llanto silencioso y profundo de la desesperanza. En esa oscuridad, comprendió que nadie iba a venir a rescatarla. No había atajos ni soluciones mágicas. El camino de salida de ese infierno tenía que construirlo ella misma, ladrillo a ladrillo. La transformación comenzó de la forma más inesperada, en el trabajo. Poco a poco, empezó a observar a sus compañeras, mujeres de todas las edades que habían pasado sus vidas en trabajos similares. Veía la dignidad con la que realizaban sus tareas, la camaradería que compartían, las pequeñas bromas y los gestos de apoyo mutuo en los descansos. Eran personas que nunca se quejaban, que enfrentaban sus dificultades con una resiliencia que ella nunca había conocido. En su sencillez, descubrió una fortaleza y una nobleza que avergonzaban el falso pedigrí que ella y Ricardo habían intentado comprar. Un día, agotada y apurada, olvidó su almuerzo en casa. No tenía dinero para comprar nada. Mientras se resignaba a pasar hambre, una de sus compañeras, una mujer mayor llamada Elena, su mente la transportó de vuelta al salón del castillo. Vio con una claridad dolorosa la opulencia absurda, las caras de los invitados, la sonrisa engreída de Ricardo y la figura patética del actor que me reemplazaba. Por primera vez vio la escena no como una tragedia personal, sino como lo que realmente fue, un espectáculo grotesco y vacío, una celebración de la nada. Vio la pobreza espiritual que se escondía debajo de tanto lujo y sintió una profunda vergüenza, no por haber sido descubierta, sino por haber deseado formar parte de aquello,
y en ese torbellino de claridad finalmente me entendió. Comprendió que mi acto en la boda no había sido un acto de crueldad, sino un acto de amor desesperado y radical. Un padre que prefiere destruir el mundo falso de su hija a verla consumirse en él. Entendió que yo no la había humillado, sino que había roto el espejo deformado en el que ella se miraba, obligándola a ver su verdadero rostro. La ira que había sentido hacia mí se disolvió por completo, dejando en su lugar un profundo y doloroso sentimiento de gratitud. Esa noche, en su habitación, escribió una larga carta. No era para mí, era para ella misma, en un cuaderno barato que usaba como diario. Escribió durante horas, vaciando su alma, reconociendo cada error, cada mentira, cada acto de egoísmo. Fue una confesión brutal y honesta, un ejercicio de catarsis que la dejó agotada, pero por primera vez en paz consigo misma. Había aceptado la verdad de quién había sido, y al hacerlo, se había dado permiso para empezar a ser alguien diferente. La terapeuta, en su siguiente informe, describió este cambio como una transformación fundamental. Laura ya no se limitaba a cumplir las reglas del acuerdo. Ahora participaba activamente en su propia recuperación. Buscaba formas de mejorar, de aprender, de crecer. Su motivación ya no era externa, impulsada por la obligación de pagar una deuda. Ahora era interna, nacida de un deseo genuino de construir una vida con significado. Poco a poco, sus aspiraciones cambiaron. La idea de volver a su antigua vida de lujos y superficialidad no solo le parecía imposible, sino indeseable. Encontró un nuevo tipo de orgullo en su independencia. La satisfacción de recibir su modesto salario, ganado con el sudor de su frente, era mucho más profunda y real que la emoción de usar una tarjeta de crédito sin límite. Estaba descubriendo el valor del esfuerzo y la recompensa de la autonomía. Su dedicación en el trabajo no pasó desapercibida. Después de más de un año limpiando habitaciones, su supervisora, impresionada por su fiabilidad y su ética de trabajo, le ofreció un ascenso a recepcionista en el turno de noche. Era un pequeño paso, pero para Laura fue un hito monumental. Era el primer reconocimiento profesional que recibía en su vida, algo que había ganado enteramente por su propio mérito, sin la influencia de mi apellido o mi dinero. Empezó a forjar nuevas relaciones, esta vez basadas en la autenticidad. Sus compañeras de trabajo, otros voluntarios del comedor social, personas que la apreciaban por su carácter, por su sentido del humor, por su creciente amabilidad. Aprendió a escuchar, a interesarse por las vidas de los demás, a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Estaba construyendo una pequeña comunidad a su alrededor, una familia elegida basada en el respeto mutuo y el afecto sincero. Con estas nuevas experiencias, comenzó a desarrollar una autoestima real, una que no dependía de la ropa que vestía o del coche que conducía. Descubrió que era una persona fuerte, resiliente y capaz, mucho más de lo que jamás había imaginado. Estaba construyendo una nueva identidad, una que no era la de la hija de Armando, sino simplemente la de Laura, una mujer que se abría paso en el mundo por sus propios medios. La deuda ya no la sentía como una condena, sino como un recordatorio constante de su pasado y una motivación para su futuro. Realizaba los pagos mensuales con una diligencia casi ritual, no por miedo a las consecuencias legales, sino por un profundo sentido del honor. Cada pago era un acto de reparación, una forma de enmendar el daño que había causado principalmente a sí misma. Desde mi retiro, leía los informes con una mezcla de asombro y emoción contenida. La joven descrita en esas páginas, trabajadora, humilde, empática, era una extraña para mí, pero una extraña a la que anhelaba conocer. El plan que había diseñado en un momento de dolor y fría determinación estaba dando un fruto que no me había atrevido a esperar. La demolición había sido un éxito. Y ahora, sobre las ruinas, una nueva estructura más pequeña pero infinitamente más sólida se estaba levantando.
La redención de mi hija estaba en marcha. Han pasado 3 años desde aquella noche en el castillo de Valdoria. 3 años en los que el eco de aquel drama se ha ido apagando, reemplazado por el sonido sereno de las olas. Ya no vivo en la gran casa familiar, un lugar que guardaba tantos recuerdos, buenos y malos. La vendí y me mudé a un pequeño pueblo costero, a un lugar donde mi nombre no significa nada y mis días se miden por las mareas y no por las reuniones. Mi vida ahora es simple. Doy largos paseos por la playa al amanecer. Leo los libros que siempre pospuse y dedico una parte de mi tiempo a gestionar una pequeña fundación benéfica que creé, un proyecto que le da un nuevo propósito a mi patrimonio. He encontrado una paz que el dinero nunca pudo comprar, una paz que nace de la sencillez y la distancia. El recuerdo de lo sucedido ya no me causa dolor. Lo veo ahora como una tormenta necesaria, un huracán que, aunque devastador, limpió el aire y se llevó por delante todo lo que estaba podrido. El dinero que Laura ha ido devolviendo puntualmente cada mes, junto con una parte considerable de mi fortuna, nutre ahora esa fundación. Financia becas para jóvenes sin recursos, chicos y chicas con talento y ambición que solo necesitan una oportunidad. El dinero que una vez estuvo destinado a financiar un monumento a la vanidad y el engaño, ahora construye futuros, financia carreras y enciende esperanzas. Es una forma de justicia poética que me reconforta profundamente. A través de los informes finales del Comité del Fideicomiso y más tarde a través de una discreta averiguación personal, he seguido la trayectoria de Laura. Ha superado todas las expectativas. Ya no es recepcionista. Su dedicación y su recién descubierta capacidad de liderazgo la llevaron a ser ascendida a jefa de turno y hace poco a subdirectora del hotel. Es un cargo de gran responsabilidad, ganado a pulso, noche tras noche, demostrando su valía. Sus compañeros la respetan, no por su origen, que la mayoría desconoce, sino por su profesionalidad y su trato justo. Se ha ganado un nombre por sí misma. Su vida, como la mía, es ahora modesta pero plena. Vive en un pequeño apartamento, en un barrio tranquilo, un lugar que ha decorado con sencillez y calidez. Sigue teniendo un círculo de amigos reducido pero leal, la gente que conoció en sus momentos más bajos y que la ha visto florecer. Continúa su labor como voluntaria en el comedor social, no porque el acuerdo la obligue, sino porque, según me informaron, dice que es allí donde se siente más útil. Ha saldado una parte considerable de su deuda, a menudo haciendo pagos superiores al mínimo estipulado, demostrando un compromiso férreo con su promesa. Un día recibí un paquete en mi apartado de correos. No esperaba nada. Dentro encontré un sobre grueso. Contenía un cheque bancario por el importe total restante de su deuda, saldada con años de antelación, y una carta de varias páginas escrita a mano con una caligrafía cuidada y firme. Sostuve la carta durante varios minutos antes de atreverme a leerla, sintiendo el peso de 3 años de silencio y transformación condensado en aquellas hojas de papel. Mi corazón latía con una mezcla de aprensión y una incipiente esperanza. En la carta, Laura no pedía perdón, al menos no directamente. En su lugar, asumía una responsabilidad absoluta y sin paliativos por cada una de sus acciones. Describía con una honestidad brutal su antigua mentalidad, su vacío interior y la vergüenza que ahora sentía al recordarlo. Me daba las gracias, y esto fue lo que más me conmovió, no por el dinero que le di en su infancia, sino por lo que llamó el terrible y necesario regalo de la verdad. Escribió que tocar fondo fue lo más duro y a la vez lo mejor que le había pasado, porque en el fondo de ese pozo no me encontró a mí para rescatarla, sino que se encontró a sí misma. Y por primera vez en su vida se gustaba. Terminaba la carta diciendo que por fin era genuinamente feliz. Leí la carta una y otra vez, y con cada lectura, una capa de la vieja armadura que había construido a mi alrededor se desprendía. Sentí un orgullo inmenso,
no el orgullo de un padre por los logros de su hija, sino el respeto de un ser humano por la increíble capacidad de otro para cambiar y crecer. También sentí una profunda tristeza por los años perdidos, por la relación rota que nunca volvería a ser la misma. Pero por encima de todo sentí paz. El objetivo de mi drástico plan nunca fue la destrucción, sino la salvación, y aquella carta era la prueba irrefutable de que, a pesar de la dureza del método, había funcionado. Sin embargo, no cogí el teléfono para llamarla. No hice las maletas para ir a verla. La antigua dinámica entre nosotros, la del padre proveedor y la hija receptora, había muerto aquella noche en el castillo y era esencial que permaneciera enterrada. Si alguna vez íbamos a tener una nueva relación, tendría que ser sobre un terreno completamente nuevo, como dos adultos, dos supervivientes, que se reconocen y se respetan mutuamente desde la distancia. Cualquier intento de volver al pasado sería un error, una traición a la dura independencia que ella tanto se había esforzado por construir. Una semana después, le respondí con una nota breve, también manuscrita. Acusé recibo del pago y de su carta. Le dije con palabras sencillas que estaba orgulloso de la mujer en la que se había convertido por sus propios méritos. Y terminé la nota no con un «te quiero», que podría sonar a una vuelta al pasado, sino con algo que miraba hacia adelante. El futuro no está escrito. Construye uno bueno, Laura, te lo has ganado. No era una absolución, ni una invitación a una reconciliación inmediata, pero era un puente. Un pequeño y frágil puente construido no sobre la obligación familiar, sino sobre el respeto mutuo. A menudo, sentado en mi porche mirando el mar, reflexiono sobre la naturaleza de la justicia. La venganza busca destruir, dejar al otro tan roto como uno se sintió. Pero la verdadera justicia, la que perdura, es restaurativa. No se trata de ojo por ojo, sino de imponer consecuencias que obliguen a la rendición de cuentas, que fuercen a una persona a confrontar el desastre que ha creado y, al partir de ahí, le ofrezcan la posibilidad de reconstruirse. Ricardo, que huyó de las consecuencias, sigue siendo un fantasma, una nota a pie de página en una historia de ambición fallida. Laura, que las afrontó de lleno, ha resurgido de sus propias cenizas. Al final, la lección más profunda de esta historia es sobre el verdadero valor de las cosas. Pasé mi vida construyendo una fortuna, creyendo que con ella podría construirle a mi hija una vida feliz y segura. Me equivoqué. La verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, ni en los castillos, ni en los vestidos de alta costura. Reside en el carácter, en la resiliencia, en la empatía y en la silenciosa dignidad de una vida honesta. Perdimos una familia en el proceso, es cierto, pero creo que, al final, ambos salvamos nuestras almas. El precio fue terriblemente alto, pero el valor de la lección para ambos ha sido incalculable. Si te ha gustado esta historia, apóyanos con un like, suscríbete al canal y deja tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece en la pantalla. Gracias por acompañarnos.